Bienvenidos, queridos amigos, a esta edición del Mercurio Ahora Nunca. Muy contentos porque, bueno, estamos de regreso con ustedes y de regreso también está Alberto Cuadrado, quien ha hecho un trabajo extraordinario. Quiero felicitarlo de antemano. Mucha gente nos pidió esto, especialmente a él. Quisiéramos un trabajo sobre, bueno, la relación histórica entre el hundimiento del Titanic y el nacimiento de la Reserva Federal, ¿no? Y cómo lo que entendemos hoy como un banco central privado básicamente se apodera de lo que todavía es la primera economía mundial. Y luego, bueno, fuimos viendo cómo esta estructura de bancos privados se fue adueñando del resto del planeta, fue apareciendo. La última gran aparición histórica fue en Japón, donde hicieron desaparecer al Ministerio de Finanzas, la importancia del Ministerio de Finanzas y metieron el Banco Central totalmente descentralizado, ¿no? Les recomiendo el libro de Richard Werner, Los Príncipes del Yen. También está el documental, por cierto, en nuestro portal, el mercurioaon.com. Ahí está, totalmente gratuito. Hay que verlo. El que no quiere leer el libro, bueno, por lo menos que vea el documental. Alberto nos trae hoy la relación que existe histórica, ¿no? Entre el hundimiento de este barco, JP Morgan, su dueño, y el nacimiento de la Reserva Federal. Hoy, bueno, después de ya poco más de 100 años, bueno, totalmente entrampados, ¿no? Nos tienen. Y creo que es valioso que veamos esto. Es dura mucho, pero bueno, nosotros no estamos apurados, queremos aprender, queremos enterarnos cómo nos metieron en esta trampa. Así que les recomiendo que lo vean. Adelante, Alberto, empezamos. Muchas gracias, Antonio. Aquí estoy de vuelta cargado de energía gracias al año nuevo y a estos días que he estado disfrutando en mi país. He estado ausente unos días porque tenía que arreglar unos asuntos personales y organizar mi mente. Y bueno, pues en este tiempo he preparado algunos trabajos que creo que vais a encontrar de lo más interesante. En este tiempo de descanso he decidido que me gustaría profundizar en un tema que me parece de obligado conocimiento para todos nosotros. Y desde luego creo que lo vais a encontrar muy, muy interesante. Y este tema es la historia que hay detrás de la creación de los bancos centrales y por qué esto es tan importante para todos nosotros. Para realizar este programa he tenido que organizar mucha información. Incluso he necesitado leerme 2 libros en inglés para poder referenciar todo lo que os explico. Es por ello que si no habláis inglés, no os preocupéis por entender las capturas que pongo de los libros. Sencillamente escuchadme a mí, que ya explico el contenido o lo parafraseo. Las fotos que van a aparecer creo que son bastante necesarias para que podáis ver las fuentes de este trabajo, ya que, bueno, pues de otra manera creo que hay quien podría decir que los datos que muestro no son fiables. El hecho es que en nuestra sociedad ha habido siempre una guerra encubierta por el control del mayor de los poderes. Esto no es el clero, la prensa o la rama política de la sociedad, que también, pero yo hablo de algo mucho más importante, que es ni más ni menos que la emisión de dinero, algo que confiere un poder absoluto y totalitario a quien lo controla, algo que puede poner a una persona o un grupo de personas por encima de la ley y regalar el control total de una sociedad, un poder capaz de arreglar una nación o de esclavizar a sus habitantes en un sistema de deuda y crédito infinito. Siempre ha habido muchos actores interesados en ostentar este poder, en convertirse en los dueños de nuestra sociedad sin gastar ni disparar ni una sola bala, pero el más destacado han sido los bancos, quienes desde hace siglos han buscado un papel de mayor relevancia en nuestras vidas. El poder que hay en juego quedó muy claro cuando ya desde el inicio de la sociedad moderna, a principios del siglo XIX, en esta época, casi diría romántica, ¿no? Porque las primeras naciones independientes de América iniciaban su andadura, independientes de estas metrópolis europeas que las habían creado y en aquellas en las que aún no habían empezado estos procesos de liberación,
empezaban poco a poco a fraguarse. Es en esta época en la que unos buscaban libertad, pero había otros que se intentaban asegurar el control de estas naciones mediante el endeudamiento de las mismas. En Europa, desde luego, las cosas no iban mucho mejor, pues en la propia batalla de Waterloo, cuando España ya había quedado destrozada por las tropas de Napoleón hace unos años, Francia e Inglaterra se batían por el dominio de Europa. Y aunque fue Inglaterra quien ganó esta batalla, creo que podríamos decir que ambas naciones perdieron la guerra. Esta guerra la perdieron todos salvo los bancos, ya que unas pocas familias, entre las que destacaban, por supuesto, la dinastía Rothschild, habían financiado a ambos bandos del gigantesco conflicto que había destruido casi la totalidad de Europa. Y ahora las naciones europeas se veían obligadas a devolver unos intereses desmesurados sobre esta deuda adquirida. La victoria de estos banqueros fue todavía mayor de lo imaginado, pues pagaron a varias personas para divulgar información falsa sobre la situación de bancarrota del Reino Unido, llegando incluso a proclamar falsamente la victoria de Napoleón y la llegada de un siniestro destino de dominio totalitario francés a toda Europa. Algo que, como podéis imaginar, causó el pánico entre los dueños de los principales monopolios del Reino Unido e hizo que los vendieran a muy bajo precio, lo cual fue aprovechado por esta familia, hasta entonces desconocida, para adquirir todos estos monopolios casi regalados. Aquí comenzaba la historia moderna de la familia Rothschild, quienes tras establecer su sede de operaciones en Manchester, se movieron a Londres, desde donde comenzaron a dirigir su nuevo monopolio financiero. Para superar esta situación, las naciones europeas, endeudadas hasta el extremo, tuvieron que subir los impuestos, porque de otro modo no hubieran podido enfrentarse al pago de esta deuda. Lo que había ocurrido es que había nacido una nueva forma de chantaje en el mundo, una realizada por los banqueros a las naciones, que debían devolver estos préstamos si no querían ser excluidas de los círculos mundiales de comercio y enfrentar un destino de aislamiento. Una sociedad en la que los ciudadanos, sin saberlo, pagaban directamente unos impuestos que iban a parar a la banca internacional, una banca que no conocía de patria alguna y que financiaba siempre ambas partes de un conflicto, esperando llegar después y dominar nuevas naciones sin disparar ni una sola bala. El éxito fue tan grande que Nathaniel de Rothschild dijo una frase lapidaria para celebrar su triunfo. Dijo: esto es lo mejor que jamás hemos hecho. Si puedo controlar el dinero de una nación entera, no me importará quién haga las leyes. Y unas semanas más tarde, públicamente, matizó de nuevo: me da igual qué marioneta esté sentada en el trono británico. Para gobernar el imperio donde nunca se pone el sol, el hombre que controla la fuente de dinero de Inglaterra controla el imperio británico. Y yo controlo la fuente de dinero de Inglaterra. Aquí, como veis, la banca internacional ya comenzaba en secreto a codiciar este poder, y desde este momento las naciones libres comenzaron a sufrir decenas de intentos de imponer un sistema de banca centralizada, siempre bajo el control de estas familias de banqueros, que no cejarían en su empeño hasta conseguir ostentar este poder sobre todos nosotros. El primer gran enemigo de la creación de este Banco Central en Estados Unidos fue Thomas Jefferson, quien dijo la siguiente frase para la posteridad: para preservar nuestra independencia no debemos permitir que nuestros reguladores manejen la deuda. Tenemos que elegir entre economía y libertad o lujo y esclavitud. Yo sé que la economía está en primer lugar entre las virtudes de los republicanos. La deuda pública es una amenaza muy peligrosa a la cual todos debemos temer, y es necesario que cada generación pague su deuda antes de irse. Y más adelante matizó diciendo: si los americanos permiten que los bancos manejen la emisión de dinero, primero por inflación y después por deflación,
Los bancos y empresas que se desarrollen alrededor de esto acabarán con vuestras propiedades hasta que vuestros hijos un día despierten sin hogar en el país que sus padres conquistaron. Como veis, Jefferson no iba tan desencaminado. En esta oposición, Jefferson contó con un gran enemigo, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Alexander Hamilton, quien no tuvo éxito en la consecución de la creación de este banco centrado, muriendo asesinado unos años después. Muy poco tiempo después, en 1836, fue el presidente Andrew Jackson quien se opuso ferozmente a la creación de este banco central, llegando a sobrevivir a un intento de asesinato y finalmente consiguiendo desmantelar la creación de esta institución. Su éxito fue tan grande que supuso más de 7 décadas de crecimiento ininterrumpido para los Estados Unidos bajo un sistema de dinero sólido respaldado por oro. Y esto hizo que, especialmente en el medio oeste de los Estados Unidos, hubiera un auténtico estallido de nuevos bancos que se formaron creando a lo largo de todo el país una nueva red de banca alternativa a la de estas grandes familias y dejando a estas familias con tan solo el control del 56% del dinero del país en aquel momento, algo que desde luego no podían permitir. Llegando más tarde un nuevo intento de creación de este gran banco central, el cual comenzaría bajo el patrocinio del senador Aldrich, senador por Rhode Island y uno de los hombres más poderosos de Washington. Quedaros con este nombre porque es una persona muy importante. No solo era senador, sino que ostentaba el cargo del whip del Partido Republicano. Esto es una figura que ya explicamos en el vídeo de Liz Truss. El whip es un cargo que permite amonestar o, dicho de otro modo, poner un strike a miembros de tu propio partido que no siguen con la línea de pensamiento establecida. Es decir, que era el hombre fuerte del partido. Nadie se podía oponer a él. Eso por la línea política, pero por la línea empresarial y patrimonial, Aldrich era, de hecho, mucho más que un senador. Era considerado como el gran representante de la rama política de las grandes corporaciones. Este senador no solo era dueño de una gran cartera de acciones de los principales bancos de Estados Unidos, empresas manufactureras y servicios públicos. También era el suegro de John D. Rockefeller Jr. y asociado de J. P. Morgan. Y aquí es donde entra el nombre de J. P. Morgan. Prepararos para escuchar este nombre unas cuantas veces durante todo este proceso porque es quien estaba detrás de todo. El senador Aldrich comenzó todo este proceso reuniendo a un selecto grupo de representantes del mundo de la banca y las finanzas en una pequeña isla de la costa de Georgia, conocida como Jekyll Island. Entre este selecto grupo que participó en la reunión, destacaba una representación de los Morgan, los Rockefeller, los Rothschild, los Warburg y los Kuhn Loeb. También asistieron otras personas del mundo de las finanzas, como J.D. Rockefeller, Abraham Piat Andrew, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Frank A. Vanderlip, presidente del Citibank de Nueva York y representante de William Rockefeller y el International Investment House de Kuhn Loeb and Company, y Paul M. Warburg, socio de Kuhn Loeb, representante de la dinastía Rothschild en Inglaterra y Francia, y hermano de Max Warburg, quien era la cabeza de la banca Warburg en Alemania y Holanda, así como toda una serie de allegados de J. P. Morgan, como Henry P. Davidson, socio mayoritario de J. P. Morgan, Charles D. Norton, presidente de J. P. Morgan First National Bank of New York, Benjamin Strong, director de J. P. Morgan Bankers Trust Company. Es decir, como podéis ver, a esta reunión no asistió cualquiera. Estas personas estaban seriamente relacionadas entre ellas. Y esto está muy bien para poder ejemplificar cómo funcionan estas élites. Y es que sencillamente se dan los cargos de autoridad entre ellos, nunca a nadie de fuera. Y es normal que, por supuesto, terminen casándose y formando también familias entre ellos. Pero
volvemos a la reunión de Jekyll Island. En esta reunión debatieron y hablaron sobre cómo funcionaría este gran banco al que se referían en clave con un nombre muy curioso, la criatura de Jekyll Island. Y se pusieron unos objetivos a conseguir en la construcción del citado organismo, entre los que destacaban parar la creciente influencia de los pequeños bancos que poco a poco iban arrebatándoles el nicho de mercado y asegurarse el control de los recursos financieros de la nación. Hacer más elástico el suministro de dinero con el propósito de frenar la generación privada de riqueza y recuperar el mercado hipotecario industrial. Observad cómo empieza aquí a diferenciarse el capitalismo industrial del capitalismo bancario financiero. Querían agrupar las reservas de los bancos de la nación en una gran reserva para que todos los bancos tengan que seguir las mismas relaciones préstamo-depósito. Y, en último lugar, si esto lleva eventualmente al colapso de todo el sistema bancario, entonces, ¿cómo cambiar las pérdidas de los propietarios de los bancos a los contribuyentes? Ojo con esto. El contenido de esta reunión en Jekyll Island se mantuvo en secreto durante más de 30 años, ya que el éxito de esta operación requería de discreción y solo eventualmente pasado el tiempo todo aquello podría ir saliendo a la luz, particularmente en las memorias escritas por varios de los asistentes antes de su muerte. No se atrevieron a hablar de ello en vida. No obstante, la sociedad de la época sí se enteró de lo que ocurría a través de la prensa, que aún era libre, y esta reunión no pasó desapercibida y generó mucho debate, sobre todo entre las personas que se oponían a la creación de esta institución. ¿Y quiénes eran estos opositores? Bueno, pues destacaban tres dentro del mundo de las finanzas: Benjamin Guggenheim, Isidor Strauss y John Jacob Astor IV. Y dentro del mundo de la política, Woodrow Wilson, quien dirigía el Partido Demócrata, y como parte de su agenda había prometido parar la constitución de este Banco Central a toda consta. No obstante, a estos hombres provenientes del mundo de las finanzas les aconteció una terrible tragedia, pues todos ellos murieron en el naufragio del Titanic, perteneciente a JP Morgan. A veces las casualidades se repiten hasta el extremo. Sí, perteneciente a JP Morgan, aquel multimillonario que curiosamente era quien promovía la creación de la Reserva Federal. Y aquí empieza todo un ciclo infinito de casualidades. Hablemos del Titanic y de las casualidades, porque aquí hay mucho que decir y seguro que no es lo que os estáis esperando. Algunas historias están tan increíblemente inculcadas y asentadas en nuestro subconsciente desde nuestra más tierna infancia que cuando intentas hablar sobre ellas saliéndote de la versión oficial, la gente directamente te tacha de conspiranoico. Por muchas pruebas que muestres, es muy difícil sacar a la gente de su línea de pensamiento. Bueno, vamos a ver si hoy por lo menos os hago pensar. Durante varias décadas, JP Morgan había intentado conseguir un monopolio en el transporte marítimo y por ferrocarril. La IMM o International Mercantile Marine Company, originalmente conocida como International Navigation Company, fue un conglomerado de empresas marítimas creado a principios del siglo XX por JP Morgan en un intento de conseguir este monopolio. Durante varias décadas, Morgan se dedicó a comprar toda una serie de grandes compañías navieras con este propósito, entre las que destacó la prestigiosa White Star Line, comprada por el equipo de Morgan después de unas largas negociaciones en abril de 1902. La White Star Line era una compañía fundada en Liverpool con el propósito inicial de transportar oro desde Canadá y Australia a Reino Unido. Pero con el tiempo eso ya no fue necesario y esta compañía se vio forzada a reconvertirse. Pero no a cualquier cosa,
se reconvirtió al tránsito de pasajeros, distinguiéndose de sus competidores por ofrecer unos servicios lujosos en buques de un tamaño muy superior a los habituales. Esta compañía se hizo célebre entre 1901 y 1907, construyendo 4 barcos gigantes que rápidamente se hicieron muy famosos entre la élite más rica de Europa por su elevado nivel de lujo y por su, desde luego, enorme tamaño. El Celtic, el Cedric, el Baltic y el Adriatic. Su tamaño era tal que rápidamente fueron bautizados como los Cuatro Grandes. El éxito de esta compañía entre la élite inglesa y europea fue tan grande y rápido que no tardaron en surgir competidores para ella, destacando una empresa llamada Cunard, que botó 2 barcos más aún mayores que pronto se hicieron también muy famosos, el Lusitania y el Mauritania. Para no perder esta carrera contra su competidor, la White Star, bajo la protección de JP Morgan, hizo una apuesta increíblemente arriesgada: la construcción de 3 buques gemelos aún mayores que pudieran otorgar a esta compañía la delantera en esta guerra comercial. Los 3 buques de la que fue llamada la clase Olympic fueron llamados el Olympic, el Titanic y el Britannic, y fueron construidos y planeados para ser, con diferencia, los más grandes y lujosos del mundo. Se diseñaron usando algunas de las tecnologías más avanzadas disponibles en aquella época, como por ejemplo mamparos herméticos, que dividían el casco en secciones independientes y que se creía que podían mantenerlos a flote en caso de rotura de una parte del casco. Los barcos estaban dotados de un sistema de telegrafía, un nuevo diseño de hélice de 3 palas y de unas instalaciones de primera clase que no tenían comparación con otros buques en cuanto al lujo se refiere. Cumplían con todas las normas exigidas por la legislación británica y norteamericana, y fueron equipados con una piscina interior, gimnasio, cancha de squash, biblioteca e incluso una sala de recepción, entre otras comodidades para los pasajeros de primera clase. Los camarotes de primera clase fueron adornados con revestimientos de madera blanca, muebles y toda una serie de decoraciones muy elegante y ostentosa. Contaban con baños que disponían de agua caliente y fría. Se contaba además con estufas eléctricas y 3 ascensores para la primera clase y un ascensor para la segunda clase. Cada uno de los 3 barcos costó 7,5 millones de dólares de la época. Para 1911, solo uno de los 3 buques había sido terminado, el Olympic, mientras que el célebre Titanic aún seguía recibiendo los últimos retoques en los astilleros. Este buque, el Olympic, hizo su primer y exitoso viaje a Nueva York en 1911, de donde volvió exitosamente, repitiendo de la misma manera el viaje otras 5 veces, hasta que aconteció el primer problema, el cual vino cuando se disponía a hacer su sexta travesía a Nueva York, cuando, debido a su gran tonelaje, generó un movimiento de fuerte succión en el agua, haciendo que el crucero HMS Hawke, perteneciente a la Marina inglesa, golpease el casco del Olympic por el lado de estribor, abriendo un enorme agujero en la zona del cuarto de calderas y los camarotes de tercera clase, y dañando el eje de una de las hélices. Este inesperado accidente le obligó a volver a los astilleros de Harland and Wolff de Belfast, donde fue reparado y botado de nuevo junto a su hermano gemelo, el Titanic. Estas labores de reparación fueron realizadas de manera relámpago para reintroducir al Olympic de nuevo en servicio, por lo que parte de los trabajadores que se encargaban del acondicionamiento del Titanic tuvieron que ser temporalmente transferidos al Olympic. Para ello, fue necesario sacar al Titanic del dique seco antes de lo previsto, lo que, según trabajadores del astillero,
desencadenó un incendio en las calderas de la parte delantera del Titanic, que le causó un pequeño abombamiento del casco en la parte afectada, más o menos por la misma zona donde había sido golpeado el Olympic. Aunque aún no sabéis a dónde quiero llegar, pronto vais a saberlo. El comienzo del primer viaje del Titanic no fue desde luego según lo esperado, pues fue ni más ni menos que el propio JP Morgan que planeaba realizar este viaje junto con algunas de las familias más adineradas del momento, se sintió indispuesto y decidió no embarcar apenas una hora antes de la partida del buque, lo que hizo que, inexplicablemente, 50 de sus más allegados amigos, a quienes había regalado pasajes para el trayecto, decidieran no embarcar con él. Coincidencia o no, aquí quienes estamos despiertos ya empezamos a sospechar que algo raro debía de ocurrir, ya que las grandes familias que se oponían a la creación de la Reserva Federal sí realizaron este viaje. Las cosas se ponen todavía más extrañas. Digamos que, como es bien sabido por la ciencia hollywoodológica, a las 12 menos 20 del 14 de abril, 4 días después de zarpar y a unos 600 kilómetros al sur de Terranova, el buque chocó con un gigantesco iceberg, el cual no pudo ser avistado a tiempo debido a que el vigía no disponía de prismáticos. La colisión abrió varias planchas del casco en el lado de estribor bajo la línea de flotación, a lo largo de 5 de sus 16 compartimentos estancos, que inmediatamente comenzaron a inundarse. Durante 2 horas y media, el barco se fue hundiendo gradualmente por su sección de proa, mientras la popa se elevaba hasta terminar finalmente partiéndose. En este tiempo, varios cientos de pasajeros y tripulantes fueron evacuados en los botes salvavidas, de los cuales casi ninguno fue ocupado hasta su máxima capacidad. La tragedia pudo haber sido evitada, pero desafortunadamente los telégrafos habían dejado de funcionar apenas una hora antes del choque por razones que se desconocen, lo que hizo que el Titanic no pudiera oír hasta 7 alertas por iceberg. Es completamente inexplicable que el capitán Smith, con varias décadas de experiencia en esa ruta, se desviase en el último momento del viaje a una ruta nueva. Los oficiales trataron de pedir ayuda mientras el buque se hundía, pero lamentablemente más de la mitad de las barcas y chalecos salvavidas del barco habían sido retiradas en el último momento debido a la creencia de que el barco era completamente insumergible y el buque solo disponía de bengalas blancas de celebración, lo cual confundió enormemente a todos los barcos que circulaban por las inmediaciones. La historia se vuelve todavía más abierta a la imaginación, ya que otro buque propiedad de JP Morgan, el SS Californian, había partido desde Inglaterra 5 días antes de que partiera el Titanic, cargado solamente con mantas y jerseys, y había permanecido anclado a varias millas del lugar del acontecimiento, siendo el buque más cercano al lugar de la tragedia. Tanto la investigación oficial estadounidense como la británica, lanzadas inmediatamente tras la catástrofe, concluyeron que el Californian podía haber salvado más vidas o incluso todas, en caso de haber respondido tempranamente a las peticiones de socorro del Titanic, pero inexplicablemente este buque no se había movido del lugar. La investigación estadounidense fue particularmente crítica con el capitán del buque, Stanley Lord, calificando su acción durante el desastre como reprensible, ya que éste no solo no abandonó su posición, sino que no prestó ayuda hasta que fue demasiado tarde a los supervivientes. Extrañamente, ambos buques habían estado comunicándose e intercambiando su posición hasta apenas unas horas antes del accidente. Además, hay que destacar que la noche del hundimiento fue una noche de atmósfera clara y estrellada y un estado del mar en total calma.
Un número muy elevado de hombres perecieron debido al estricto protocolo de salvamento que se siguió en proceso de evacuación, conocido como las mujeres y los niños primero, entre los que se encontraban todos los representantes masculinos de las familias Guggenheim, Astor y Strauss. Entre los propios hombres que sobrevivieron se encontraban el presidente de la White Star, Bruce Ismay, quien fue acusado de cobardía por su prematuro abandono de la nave y condenado después al ostracismo social. El primer barco en llegar a la zona de la tragedia fue el RMS Carpathia, casi 2 horas después del hundimiento, perteneciente a la compañía rival Cunard, ya citada antes. Este barco apenas pudo rescatar con vida a 712 pasajeros. El naufragio del Titanic conmocionó e indignó al mundo entero, tanto por el elevado número de víctimas mortales como por los errores cometidos durante el accidente. Las investigaciones públicas realizadas en el Reino Unido y en los Estados Unidos llevaron a la implementación de importantes mejoras en la seguridad marítima y en la creación en 1914 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS por sus siglas en inglés, el cual todavía hoy en día continúa rigiendo la seguridad marítima mundial. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Asombrados, todavía falta mucho, ¿no? De lo que realmente va a explicar Alberto. Básicamente, repito, está dándole la vuelta a este fenómeno del hundimiento de un barco, la posición de cierta élite en Estados Unidos a otra que, bueno, terminó multiplicando los tentáculos del capitalismo financiero, ya no el capitalismo industrial, sino el financiero tanto daño que le ha hecho al mundo, sobre todo en términos de desigualdad, ¿no? Pero bueno, creo que extraordinario lo que está haciendo Alberto Cuadrado. Alberto, como saben amigos, es colaborador de este canal, también lo consiguen algunas cosas de él en el mercurioaon.com. Pero yo quiero invitarles a dos cositas. Bueno, primero, Alberto da una asesoría personalizada. Eh, Ustedes saben, Alberto es un experto prepper. Da una asesoría personalizada para todos los que ya han hecho un adelanto o no en el mundo del prepper. Alberto los asesora. Le dice, mira, tienes que este camino. El que ya da unos pasos, bueno, lo escucha porque son contactos personalizados en vivo y en directo y privados, y Alberto le va a decir, mira, bueno, perfecto esto, pero de repente según tu clima te recomiendo tal cosa, o tu disposición al sol tal cosa, para todos los que están dando pasos, ¿no? En tantas cosas que hay allí, ¿no? Manejo de supervivencia, el tema de los propios huertos, tratamiento de agua, tantas cosas, ¿no? Y por supuesto, bueno, también están los dos webinars de Alberto Cuadrado, convirtiéndome en Prepper 1 y convirtiéndome en Prepper 2. Para los que no tienen ni idea y quieren empezar de cero, abajo están los links. Convirtiéndome en Prepper 1 y convirtiéndome en Prepper 2. Dos productos extraordinarios. Alberto, como prepper que es y como persona tan inteligente, realmente ha podido resumir en estos dos webinars lo mejor del mundo prepper. Bueno, vamos a continuar entonces con Alberto Cuadrado en esta trama extraordinaria. Yo sé que quizás algunos de ustedes ya han estado leyendo esto, han estado viendo algunas cosas, pero Alberto lo condensó en 50 minutos y creo que vale enormemente la pena. Les quiero mostrar esto, ¿no? Porque es valioso. Fíjense lo que han hecho los bancos, estos bancos centrales para nosotros, ¿no? Nos han empobrecido y ahí está el reflejo, ¿no? Un poquito más allá de 1913, véalo. La línea amarilla es el oro, ¿no? Siempre se mantiene con su poder adquisitivo intacto. Pero fíjense el resto de las monedas, todas, ¿no? Están ahí, las monedas de la europea, bueno, dígame, la de Alemania de Weimar, terrible, a partir de 1920, cómo pierde valor. Y ahí ven todas, ¿no? El dólar, el Reichsmark, ahí ven el yen japonés, el euro, todas en el piso. Sobre todo a partir de 1970, cuando primero del 50 ya arranca, ¿no? Por ahí, el 40 y pico, sobre todo el dólar, que arranca con eh, el, el- el- el primer despegue del dólar sobre el patrón oro o del patrón oro. Y en el 70 lo arrancan definitivamente. Y vean lo que pasa, ¿no? El oro conserva su poder adquisitivo y todas las monedas hacia el piso. Creo que esto es importante, desde el punto de vista práctico, entender esto para hacer una relación, ¿no? Entre los efectos de una institución como
la Reserva Federal y nuestras vidas. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros manejamos estos billeticos. Lamentablemente no nos enseñan en la escuela, ni nuestros padres, nuestras generaciones ya, solamente nuestros abuelos hablaban de oro y plata, pero ya las nuestras muy poco. De hecho, yo le hablo de oro y plata a la gente y me ven raros, ay, pero ¿qué voy a comprar con eso? ¿Sabes? No entienden, o sea, no se ubican en la relación tiempo-historia, realidad histórica y espacio y futuro sobre todo, ¿no? Bueno, continuamos con Alberto. Los restos del Titanic fueron descubiertos el 1 de septiembre de 1985 por el oceanógrafo estadounidense Robert Ballard en el fondo del Atlántico Norte a la increíble profundidad de 3.821 metros, casi 4 kilómetros. Actualmente estos restos están muy dañados tras haber sufrido un progresivo deterioro, pero desde su descubrimiento hay algo que ha llamado poderosamente la atención de las personas que dudamos de la versión oficial, y es el hecho de que tras desaparecer la pintura del buque, donde debía ir escrita la palabra Titanic, aparecieran las letras M y P, que no forman parte de la palabra Titanic, pero que sí podrían formar parte de la palabra Olympic, palabra presente en algunos de los chalecos salvavidas y en una de las hélices. El Olympic no estaba asegurado por J. P. Morgan, quien solo había asegurado el Titanic, y pudo haber dado el cambiazo de ambos barcos cuando ambos se encontraban en el astillero de Belfast. Esta teoría explicaría que el supuesto Titanic, en lugar de tener una gran brecha en el casco, como decían los escritos de la época, presentaba varios orificios de menos de 1 metro creados por el impacto con el iceberg en el mismo sitio en el que el Olympic sufrió el impacto con el HMS Hope, que curiosamente era también el mismo sitio donde se habían incendiado las calderas antes de partir. Todo muy casual, ya que, según muchos investigadores, es prácticamente imposible que el hielo del iceberg hiciera brechas en el acero del buque. Esta teoría ha generado mucho debate entre personas que estudian los acontecimientos ocurridos, ya que justifican que J. P. Morgan solo recibió 5 millones de dólares como compensación por un barco que había costado 7,5 millones. Es imposible que perdiera intencionadamente más de 2 millones. Lo que estas investigaciones obvian es que, independientemente de si la teoría es cierta o no, J. P. Morgan tenía infinitamente más dinero que ganar con la creación de la Reserva Federal, y todos aquellos que se oponían a ello murieron en la tragedia. Además de que la construcción del barco había sido financiada en parte por el gobierno británico a cambio de poder militarizar el buque en caso de conflicto. Lo que está claro sobre esta tragedia es que casi con total seguridad jamás sabremos a ciencia cierta lo que ocurrió. Otra cosa muy curiosa que ha ocurrido recientemente es que varios fondos de inversión liderados por Apollo Global Management han adquirido los restos del Titanic. Lo extraño de todo esto es que BlackRock, el gran fondo de la familia Rothschild, posee 18 millones de acciones aquí. Es el segundo mayor accionista, solo por detrás de Vanguard, en el que esta familia posee 19. El motivo de esta adquisición es tener la posibilidad de extraer objetos y posteriormente subastarlos a coleccionistas y a museos. Estudiando esta situación en profundidad se dan una serie de hechos dignos de ser estudiados y mencionados. Y es que el Titanic constituye uno de los mayores casos de corrupción política y judicial de la historia. El fiscal de la corona inglesa, Sir Rufus Isaac, se enriqueció enormemente con el hundimiento del Titanic. Fue una de las primeras ocasiones de la historia en la que se narraba una tragedia de forma instantánea, gracias a la radio. Y algunas personas del ámbito político y judicial tuvieron información privilegiada, ganando una fortuna invirtiendo con antelación en la empresa de radio de Marconi. Otra cosa interesante es que los alemanes hicieron una de las mayores producciones cinematográficas de la historia del momento, de manos de Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich,
con el propósito de desprestigiar a los ingleses, en el que el protagonista era un segundo oficial alemán. Los pasajeros de primera clase eran judíos y los de tercera clase emigrantes alemanes, adaptando toda la historia a la ideología nazi. Esto solo es el principio, pues el año del hundimiento del Titanic se realizan 3 películas diferentes sobre la tragedia, estrenándose la primera solo un mes después del hundimiento. Muchos años después, Alfred Hitchcock intentó realizar una megaproducción sobre el Titanic, hundiendo un barco real con todas las superestrellas del momento de la época. Finalmente, esto no llegó a buen puerto. Perdonad la metáfora, a lo mejor no es la mejor, pero 14 años antes del hundimiento del barco, el escritor Morgan Robertson escribió una novela llamada The Wreck of Titan, donde se narra una historia completamente idéntica sobre el hundimiento de un barco similar llamado Titán. Durante las 2 horas y 40 minutos que tardó el Titanic en hundirse, se sucedieron una serie de crímenes injustificables en la que los perpetradores salen completamente impunes, que abarcan desde que, según el marinero Edward Wilding, las puertas que separaban los compartimentos de tercera clase fueran cerradas con candados, condenando a cientos de personas a morir ahogadas, o que los viajeros de primera clase no permitieran subir a decenas de personas a los botes, preocupados por no poder disfrutar de espacio suficiente, y llegando incluso a cortar la mano de algunas personas que intentaban subir a los botes, aparte de una enorme cantidad de robos y agresiones. Bueno, la historia de la orquesta ya la sabéis, no hace falta hablar de ella. ¿Qué quiero demostrar con esto? Pues que desde un principio aquí hubo un interés enorme en crear novelas e historias de esta situación y obviar una serie de hechos, digamos, desagradables. Desde un primer momento, interesa hacer creer a la gente que el Titanic era un buque único y se oculta la existencia de sus 2 buques gemelos. Aquí se crea una versión folclórica y novelesca de lo ocurrido. Mira, metafóricamente hablando, es más interesante que tú y yo hablemos de por qué no había espacio en una puerta que flotaba para Leonardo DiCaprio, antes que debatir sobre por qué todas las familias que se oponían a la creación de la Reserva Federal mueren en el barco. De hecho, esta historia sí está documentada y novelada. Por ejemplo, Benjamin Guggenheim viajaba con frecuencia a Europa para evitar a su esposa. Concretamente, realizaba el viaje con su amante francesa, la cantante Leontine Aubert. Y tras producirse el choque, Guggenheim subió a la cubierta y tras poner a salvo a su amante y a su criada en uno de los botes, se quitó el salvavidas y se dirigió a su camarote donde junto a su mayordomo Víctor Giglio se vistieron con su ropa más elegante. Y tras ser reprendidos por los tripulantes, este les respondió: «Nos vestimos con lo mejor y estamos dispuestos a hundirnos como caballeros». Isidor Strauss, del mismo modo que Benjamin, corrió para poner a salvo a su esposa y tras conseguir que ésta tuviera un espacio en un bote salvavidas, cedió su sitio a otra mujer y se dirigió a su camarote para enfrentar su muerte en soledad. Al ver esto, su esposa Rosalie no pudo soportar la idea de perderlo y abandonó el bote para dirigirse al camarote y poder morir junto a su marido, diciendo: «No me separaré de mi esposo. Como hemos vivido, moriremos. Juntos». Ambos murieron abrazados en la habitación. El último fue John Jacob Astor IV, cuyo patrimonio era de más de 85 millones de dólares de la época. Tras luchar por salvarse en uno de los botes, pudo encontrar un sitio para su jovencísima esposa. Una vez allí, cedió su puesto a otra mujer y se encaminó a la cubierta, donde murió. Su cuerpo fue reconocido flotando entre los muertos y fue identificado por tener las iniciales bordadas en la camisa, así como un montón de joyas y el equivalente a 270 salarios semanales de la época. Así que bueno, imaginaros la suerte del que lo encontrara.
Os podría parecer que el hundimiento de este buque pudo ser algo aislado, pero esta tragedia se ha repetido varias veces, pues la costumbre del gobierno británico de financiar la construcción de este tipo de buques a cambio de poder militarizarlos en conflictos de guerra los convertía en objetivos militares. El Mauritania, de la compañía rival Cunard, fue torpedeado por un submarino alemán, causando la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y la muerte de más de 1000 personas. En cuanto al tercer hermano gemelo del Titanic, el Britannic, tras comenzar la guerra fue militarizado y convertido en un buque hospital. Fue hundido tras chocar con una mina alemana y se convirtió en el mayor buque hundido de toda la Primera Guerra Mundial. Extrañamente de esto no hay novela. Suponemos que no interesaba. Estamos cerca de terminar, ya Alberto, bueno, ha expuesto parte importante del tema, pero bueno, todavía falta un poquito. Quiero invitarlos, amigos, recuerden el mercurioaon.com, totalmente gratuito. Quien quiera ir un poquito más allá, bueno, perfecto. Va a pagar el Mercurio Plus y va a tener unas lecturas exclusivas, sobre todo para los que están intentando salvaguardarse, ¿no? Y entender que esta gente no es nuestra amiga, precisamente, ¿no? Y que quieren que nuestro dinero pierda valor año tras año. Importante esos trabajos que se publican en el Mercurio Plus, a igual que, bueno, por supuesto, nuestra fórmula antiinflación, Grupo Los 50, donde publicamos, bueno, todas las semanas lecturas obligadas y todos los meses tenemos un live donde damos avance, ¿no? De dónde debe estar tu portafolio, cuáles son las oportunidades que vienen, cuáles son las estrategias a seguir, qué están haciendo los grandes expertos, cuánto es efectivo, cuánto en metales, cuánto se va a la bolsa, cuánto en activos duros. Todo esto lo hablamos en la forma antiinflación, ¿no? Y bueno, si quieres ir más rápido y hacerlo personalizado en base a tus necesidades y que yo te dé pues las recomendaciones de los expertos dedicados según tus necesidades y aprender a trabajar en bolsa y exponerte a oro y plata, bueno, la fórmula de inflación, la asesoría personalizada. Repito, siempre lo digo, no es mía, es de un grupo de 7 o 8 expertos que permanentemente, a los cuales nosotros accedemos y bueno, mi trabajo es condensar esa información y ponerla en tus manos. De esta manera, bueno, seguimos con Alberto. Volviendo a nuestra historia, JP Morgan ya no tenía opositores en el mundo de las finanzas a la creación de su añorada Reserva Federal, pero no viviría para verlo, pues moriría el 31 de marzo de 1913 a la edad de 75 años, casi un año después del hundimiento del Titanic. Solo el presidente Woodrow Wilson se oponía ahora a la creación de este banco y había prometido a sus votantes que jamás permitiría su creación, obstaculizando todos los planes del senador Aldrich y las grandes familias de banqueros internacionales. Pero entonces ocurrió lo impensable. Woodrow Wilson aprobó la creación del Banco Central, haciendo exactamente lo contrario de lo que había prometido. La votación fue aprobada el 23 de diciembre de 1913, cuando la mayor parte de los congresistas se encontraban en sus casas celebrando la Navidad. Pero claro, ¿cómo pudo ser esto posible si Woodrow Wilson era el gran opositor a la creación de este Banco Central? Bueno, pues por absurdo que parezca, el modo en el que Wilson se enfrentó a la creación de este Banco Central, cuyo plan abanderaba a su gran archienemigo Aldrich, fue apoyar un plan alternativo, absolutamente idéntico, creado por el Comité de la Moneda de Nueva York y un banquero judío alemán llamado Paul Warburg, que actuaba en representación de los intereses de la familia Rothschild, encabezada por el barón Alfred de Rothschild, y quien, coincidencia, había estado presente participando en la reunión de Jekyll Island. En aquel momento existió una gran confrontación social entre los defensores de ambos planes, que obviaban el detalle más importante. Ambos planes eran completamente idénticos, salvo en la distribución de las reservas. Daba igual quién ganase. El monstruo de Jekyll Island se había creado, y viendo cómo de similares eran ambos planes y cómo había varios actores de la banca que habían participado en ambos, todo parece indicar que se trataba de un plan muy elaborado desde antes. Un año más tarde,
estalló la Primera Guerra Mundial y desde el comienzo de su andadura, este banco replicó la forma de operar de las grandes familias de la banca internacional, financiando ambas partes del conflicto. Pero esto no fue todo. En sus primeras décadas de existencia financió la guerra de Japón contra Rusia. Esta institución financió los mítines de Trotsky en Nueva York para generar el descontento social y después le pagó un viaje a Rusia para que colaborase en la destrucción del Imperio ruso. Este banco financió la Revolución rusa, poniendo a disposición de Trotsky una gran cantidad de dinero en un banco suizo. Desde un primer momento, la Banca Federal fue creada como un banco privado y pensada para responder a los intereses de la banca privada. Y por ello se le dio una distribución interna de poder que otorgaba una mayoría de la representación a la banca privada. Si analizamos su estructura interna, nos encontramos con que la Reserva Federal se divide en tres partes diferentes. La Junta de Gobernadores es el máximo órgano de la Reserva Federal, compuesto por 7 miembros elegidos por el presidente y ratificados por el Congreso. Estos 7 miembros, junto con 5 representantes de la banca privada, forman el llamado Comité de Mercado Abierto. Estos 5 representantes de la banca privada van rotando, con excepción del de Nueva York, que es permanente. Y por último, los bancos regionales, quienes aportan 12 miembros con un estatus legal muy ambiguo, que funcionan como una entidad privada supervisada por el Congreso y la Junta de Mercado Abierto. Para aumentar la ambigüedad en el funcionamiento de este banco, estos bancos regionales tienen acciones participadas en su totalidad por el capital privado. Estas acciones dan derecho al voto y a obtener dividendos por parte del capital emitido por el banco. Repito, a obtener dividendos por parte del capital emitido por el banco. Los bancos regionales tienen una administración que descansa mayoritariamente sobre el capital privado, ya que, por ley, cada uno de ellos debe tener 9 directores en la Fed, 6 elegidos por los bancos privados y 3 por la Junta de Gobernadores. Mientras que 5 de los 12 votos de las decisiones de la Reserva Federal vienen de entidades privadas no controladas por el gobierno, la realidad es que de sus 24 directivos, 17 vienen por parte de la banca privada y tan solo los 7 representados por la Junta de Gobernadores son elegidos por el gobierno. Esto según la información oficial. Desde su creación, la Reserva Federal ha recibido un sinfín de ataques verbales por parte de sus detractores, entre los que se encuentran el Nobel de Economía Milton Friedman, quien dijo de ella que no hay ninguna organización en los Estados Unidos con una reputación tan alta y un historial de desempeño tan bajo. El villano principal en la Gran Depresión fue sin lugar a ninguna duda la Reserva Federal. Hace tan solo 2 años, en 2021, la Reserva Federal volvió a ser objetivo de críticas tras afirmar que la inflación sería algo transitorio y que no revestiría ningún motivo de preocupación. Hoy por hoy, la Reserva Federal es una institución con un poder tan grande que hasta el lenguaje verbal empleado por su director es analizado, intentando descubrir lo que sus decisiones esconden. Los directivos de esta institución poseen siempre información privilegiada y este hecho ha hecho que salgan a la luz decenas de escándalos por malas prácticas. Lo más sonado es que esta institución no permite acceder a las bóvedas donde se almacena el oro, ni tan siquiera el presidente de la nación, haciendo sonar las alarmas en más de una ocasión al recibir rumores por parte de ex empleados de que ese oro ya no se encuentra allí. Actualmente, la familia Rothschild posee el 58% de las acciones de la Reserva Federal. La guerra por el control continúa todavía hoy. En 1992, JP Morgan seguía intentando ampliar participación mediante la adquisición de empresas con participación, pero aquí lo más llamativo es que desde la creación de esta entidad, el dólar se ha depreciado ya en un 97%. Menudo negocio. El profesor Carol Quigley de la Universidad de Georgetown
lanzó una certera crítica a la curiosa expansión de este sistema de banca central por todo el mundo, explicando que el capitalismo financiero tiene el objetivo de crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas con la capacidad de dominar el sistema político. Este sistema será controlado de manera feudal por los bancos centrales, que funcionarán como corporaciones privadas. La cúspide de todo este sistema es la creación del Banco Internacional de Pagos, que es controlado por estos bancos centrales. Cada uno de estos bancos centrales tiene el poder de influir sobre la actividad económica de cada país, así como sobre los políticos, otorgándoles recompensas en el mundo de los negocios y las empresas privadas. En 1966, el profesor Kigley ya predijo que el último objetivo del Banco Internacional de Pagos sería la creación de una divisa mundial para que las leyes no aplicasen sobre ella. Actualmente, el control del Banco Internacional de Pagos recae sobre la Casa Rothschild a través de sus participaciones en todos los demás bancos centrales del mundo. Hoy en día, el congresista Alex Mooney intenta sacar un proyecto de ley para realizar una auditoría a la Fed que permita analizar que verdaderamente el oro se encuentra allí y que éste tiene la pureza que debería de tener y no ha sido suplantado. Desde luego, no será hasta que las CBDC sean implementadas cuando podremos ver las verdaderas intenciones de este organismo, pues será cuando obtenga el control completo y total sobre el ciudadano. Este es un tema del que podríamos estar hablando durante horas, pero el hecho es que ya llevamos un montón de tiempo y no puedo extenderme más. Por lo que hasta aquí el programa de hoy. Espero haber ayudado a que la verdad salga a flote. Perdón otra vez por la metáfora inapropiada. Si os ha gustado, agradezco que le deis a me gusta, lo cual ayuda mucho a crecer al canal de Antonio y, como siempre, os leo y respondo en los comentarios. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Conspiración o tan solo rumores? Hasta la próxima.